Oli, oli, espero que estén bien. Aquí su abuela reportándose una vez más. Hoy no hay loquendo, lamentablemente. Quería mostrarles un poquito de mi voz y así. He practicado un poquito en tipo estas cosas como de locución y así. Entonces ya estoy más lista para mostrarles un poco mi voz y así. Ya se me quitó un poquito la pena. Pero una disculpa si todavía me trabo y así. Pero bueno, como especial 200 subs, pues quería regalarles mi voz y aparte, darles una idea de cómo es mi estilo de redacción para que cuando saque mi libro a finales o principios del año que viene, puedan amar este libro, que lo estoy escribiendo con todo el amor del mundo y espero que les guste. Además de eso, le quería mandar un saludo al Pana Juan, a Lefan, a T. Jocelyn, Determined y a Justus Mono. Pues ellos se quedaron durante el estreno del último video. Si tú quieres salir también como ellos en el siguiente video, solo tienes que suscribirte, comentar, darle like o compartir con alguno de tus amigos. Cualquiera de las 4 formas me ayudaría muchísimo a que este proyecto siga creciendo y pueda traer más y mejores videos. Sin más que agregar, muchas gracias a todos ustedes, ya somos más de 200 subs y les doy la bienvenida a esto que es las 5 mejores creepypastas de la abuela, parte 1. Cuando Dios bajó a la tierra. Todo comenzó un lunes cualquiera. Un hombre apareció en la plaza central de Roma. No llegó en un auto, no salió de un edificio. Simplemente, estaba ahí. Vestía una túnica blanca, descalzo, la piel de un tono indefinido, como si fuera de todas las etnias y de ninguna al mismo tiempo. Su cabello flotaba levemente, como si el viento lo tocara solo a él. Y cuando habló, su voz no salió de su boca. Resonó en todas partes. Dentro de cada persona. Dentro de cada mente. Soy Dios. He venido porque han olvidado quién soy. Nadie reaccionó al principio. Un anciano se rió. Una madre apartó a su hijo. Un sacerdote de la Basílica de San Pedro se santiguó y murmuró: blasfemia. Pero Dios no se inmutó. Les daré pruebas. Levantó una mano. Y la ciudad cambió. Primero, mató a un hombre. Un turista japonés, que pasaba por ahí con una cámara en el cuello, cayó al suelo sin vida. Su piel se puso gris, su boca abierta en un grito silencioso. Gritos de pánico. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Dios chasqueó los dedos. Y el hombre volvió a la vida. Su piel recuperó el color. Su aliento volvió. Miró a su alrededor, confuso. Yo estaba muerto. Sí, respondió Dios. La multitud enmudeció. Entonces, creó un ser vivo de la nada. Alzó su otra mano y el aire se solidificó. Las moléculas danzaron y se juntaron. Un ave emergió del vacío, batió sus alas y voló. Pero no era un ave común. Sus plumas cambiaban de color. Sus ojos eran esferas de luz pura. Y cantó una melodía que ningún ser humano había escuchado antes. Una canción que hizo llorar a todos los que la oyeron. Ahora creen en mí, dijo Dios. Pero no lo hicieron. Los periodistas dijeron que era un truco. Un ilusionista. Una farsa. Los religiosos dijeron que era un demonio. El verdadero Dios no haría esto. Los científicos trataron de analizar el fenómeno. Debe haber una explicación lógica. Dios los miró con decepción. Los antiguos habrían creído al instante. Pero ustedes han olvidado cómo ver. Alzó la vista. Y el cielo se partió. La atmósfera se rompió como vidrio. Y detrás, algo apareció. No estrellas. No espacio. Algo más grande. Un plano de existencia imposible de describir con palabras humanas. Era vasto. Era infinito. Era el tejido puro de la creación. Y todos lo vieron. Miles de personas, en todas partes del mundo, levantaron la cabeza y sintieron vértigo al ver lo que había detrás del cielo. Y entonces, los muertos bajaron. Desde la grieta celestial, comenzaron a descender. Primero, los niños que murieron jóvenes. Luego, los padres, los abuelos, los amigos perdidos. Cada persona vio a alguien que había perdido. Las calles se llenaron de llantos y gritos. Una mujer cayó de rodillas cuando vio a su hija, muerta hacía 5 años. Mamá. Los cuerpos eran reales. De carne. De hueso. Pero sus ojos reflejaban algo más. El conocimiento de lo que había más allá. La certeza de que este mundo solo era un parpadeo en la eternidad. Y la multitud enloqueció.
No creyeron. A pesar de todo. A pesar de la resurrección. A pesar de la grieta en el cielo. El Vaticano condenó el evento como una prueba del anticristo. Los gobiernos entraron en pánico y declararon estado de emergencia. Las redes sociales explotaron con teorías de conspiración. Es un montaje. Es una simulación. Es un experimento del nuevo orden mundial. Y Dios los observó. Con tristeza. Con rabia. Con una decepción infinita. Les di todo. Su voz retumbó en el planeta entero. Los saqué del polvo. Los convertí en algo más. Su tono se volvió más oscuro. Les mostré la verdad. Y aún así, me rechazan. El cielo se oscureció. Los mares se elevaron. El suelo se agrietó. Y en un instante, el mundo entendió su error. Perdónanos, gritó un cardenal. Ahora creemos, rogó un presidente. No nos dejes, sollozó una anciana. Pero ya era tarde. Dios cerró los ojos. Y todo desapareció. Cuando desperté, estaba en un campo de flores. No había edificios. No había ciudades. Solo naturaleza. La humanidad había sido borrada. Me levanté, aturdido. Y entonces, vi a Dios. Sentado en una roca, mirando el horizonte. Volveré a intentarlo. Su voz ya no tenía enojo. Solo tristeza. Pero esta vez, no cometeré el mismo error. Esta vez, los haré diferentes. Me miró por última vez. Y entendí. Yo no debía estar ahí. Yo era un error en su reinicio. Y en cuanto tuve esa certeza, mi cuerpo se deshizo en polvo. Mi conciencia se apagó. Y Dios, el verdadero Dios, comenzó de nuevo. Ruido en el vacío. Bitácora de la nave Eco 1, oficial de mantenimiento, Yang Liwei. Ubicación, órbita de Gliese 581c. Tripulación, desaparecida. Situación, estoy escuchando algo en las paredes. Algo que no debería estar aquí. La primera regla del espacio es simple. El vacío es silencio absoluto. Nada viaja en el espacio. No hay atmósfera, no hay aire para que el sonido se propague. Aquí arriba, puedes gritar todo lo que quieras y nadie te oirá. Así que dime, ¿cómo demonios es posible que pueda oír algo moviéndose dentro de la nave? Estoy solo. O al menos, debería estarlo. La Eco 1 era una misión de observación, la primera nave tripulada en alcanzar la órbita de Gliese 581c, un exoplaneta con condiciones similares a la Tierra. Íbamos a estudiar su atmósfera, su geología, buscar signos de vida. Pero nunca descendimos. Porque algo nos encontró primero. Todo comenzó con la señal. Un patrón rítmico que apareció en nuestros monitores de radio apenas entramos en órbita. No era ruido cósmico. No era interferencia. Era inteligente. Se repetía en ciclos, una serie de pulsos intercalados con pausas precisas. Como una voz que intentaba hablar en un idioma que no entendíamos. La capitana, Samantha Royce, nos ordenó ignorarlo. Si hay vida ahí abajo, la analizaremos con los sensores. No arriesgaremos la misión respondiendo a algo que no conocemos. Pero para entonces, ya era tarde. Porque la señal no venía del planeta. Venía del espacio. Venía desde dentro de nuestra propia nave. La primera persona en desaparecer fue el Dr. Elrich. Había ido a dormir como siempre, con la escotilla de su cabina asegurada desde adentro. Pero a la mañana siguiente, cuando llamamos a la puerta, no hubo respuesta. La abrimos a la fuerza. Su litera estaba vacía. Su ropa todavía en el suelo. Su tableta seguía encendida, registrando signos vitales normales hasta las 2:17 de la mañana. La cámara de seguridad de su módulo mostró algo imposible. A las 2:16, Elrich estaba durmiendo. A las 2:17, ya no estaba. No se levantó. No caminó hacia la puerta. Simplemente dejó de existir. Como si algo lo hubiera borrado de la realidad. Una a una, las luces comenzaron a fallar. Los sistemas de soporte vital mostraban fluctuaciones inexplicables. Y lo peor, el sonido se volvió más fuerte. Al principio, creí que era mi imaginación. Un leve rasguño dentro del metal. Pero luego lo escuché moverse. Algo estaba arrastrándose dentro de los muros de la nave. Golpes suaves. Como si algo estuviera probando la estructura, buscando un punto débil. Royce y el resto de la tripulación intentaron encontrar el origen del ruido,
pero cada vez que desmontaban un panel, no había nada detrás. Nada. Solo un vacío oscuro donde debería haber cables y tuberías. Como si la nave estuviera hueca. Como si algo la estuviera consumiendo desde adentro. Ahora soy el único que queda. La capitana desapareció hace 4 horas. El último que se fue León, el copiloto. Estaba encerrado en el módulo de mando, con la puerta asegurada. Me habló por radio, con la voz quebrada por el miedo. Isaac, está aquí. Lo veo en el vidrio. Dios mío, me está mirando. Luego, un golpe. Un solo golpe seco. Y la señal se cortó. Corrí hasta el módulo de mando y encontré la escotilla aún cerrada desde adentro. Pero León ya no estaba. La única prueba de que alguna vez existió fue su casco, flotando en la ingravidez. Ahora estoy solo. Bueno, no del todo. Porque la señal sigue sonando en mis audífonos. Porque algo sigue moviéndose en los muros. Porque ahora, puedo verlo en el reflejo del vidrio. Pero cuando volteo, no hay nada. Hay algo afuera. Golpeando la compuerta de la esclusa de aire. Primero fue un solo golpe. Luego otro. Ahora es un ritmo constante, como si estuviera llamando a la puerta. No debería ser posible. Estamos en el vacío. No hay atmósfera. No hay sonido. Y sin embargo, puedo escucharlo. Dios, puedo escucharlo. Voy a morir aquí. Voy a morir sin saber qué fue lo que nos encontró. Sin saber si siempre estuvo con nosotros. Sin saber si alguna vez estuve realmente solo. Bitácora final de la Hecho 1. Estado. Tripulación desaparecida. Último registro. El sonido sigue allí. Cada vez más fuerte. Ahora está dentro de la nave. Número 1. La vida de Jeffrey Woods fue una progresión implacable hacia el abismo. No hubo un único punto de inflexión, sino una serie de grietas que se formaron en su psique, amplificadas por la negligencia y la brutalidad. Desde la infancia, una disonancia latente residía en él, una capacidad para la empatía superficialmente presente, pero fácilmente sofocada por una escalofriante apatía hacia el dolor ajeno. Era un niño que observaba, que registraba, pero que rara vez sentía con la misma intensidad que otros. Liu, su hermano mayor, representaba una débil barrera, una conciencia externa que Jeffrey no poseía del todo. La dinámica familiar, marcada por la distancia emocional de unos padres ensimismados en su propio divorcio, solo solidificó la noción en Jeff de que el mundo era un lugar donde uno debía tomar lo que quería, a cualquier costo. La mudanza fue el catalizador. Un nuevo entorno, nuevas jerarquías sociales que establecer, y la inevitable confrontación. Troy y su pandilla no eran más que depredadores juveniles, pero para Jeffrey, su ataque a Liu no fue una simple pelea. Fue una violación, una afrenta directa a su tenue sentido de control, un espejo que le mostró su propia debilidad a través de la impotencia de su hermano. La golpiza que Liu recibió encendió algo en Jeff, no una ira explosiva, sino un cálculo frío. La humillación de Liu, la sangre en el asfalto, se grabaron en su mente, no como una pena, sino como una deuda que debía cobrarse. En ese instante, la semilla de lo que Jeff se convertiría fue sembrada, abonada con el resentimiento y una creciente convicción de que la única forma de seguridad residía en la dominación absoluta. La fiesta de cumpleaños forzada, una patética pretensión de normalidad por parte de sus padres, se transformó en la arena donde la transformación de Jeff culminó. Los matones, incitados por Randy y Troy, lo acorralaron en el jardín trasero, lejos de las luces y la música. La escena era caótica. Uno de los secuaces de Troy, un adolescente con la mirada perdida y los ojos inyectados en sangre, no dudó en sacar una pequeña pistola oxidada de su cintura. La mostró, un gesto de poder brutal que silenció el último atisbo de heroísmo entre los asistentes. Justo cuando el padre del cumpleañero, un hombre corpulento y bien intencionado, intentó intervenir, pidiendo calma, el matón, con un gesto de desprecio, apretó el gatillo. El estampido resonó en el aire, seguido de un grito ahogado y el sonido de un cuerpo desplomándose. El padre cayó, un charco oscuro extendiéndose bajo él. El pánico se desató. Los gritos de horror ahogaron la música, y la fiesta se desintegró en una estampida de cuerpos que huían despavoridos, dejando a Jeff a merced de sus agresores. Nadie se quedó. Nadie lo ayudó. El resto de la pandilla, envalentonada por el terror generalizado y el impacto del disparo, se abalanzó sobre Jeff. La golpiza fue sistemática, brutal. Puñetazos a la cabeza, patadas al estómago, cada impacto le arrancaba el aliento, le nublaba la vista. Jeffrey cayó al suelo, escupiendo sangre y un trozo de diente.
Randy se arrodilló sobre él, con una botella de vodka abierta en la mano. Vertió el líquido sobre la cabeza de Jeff, empapando su cabello y su ropa, mientras Troy, con una sonrisa depravada, sacaba un encendedor. La llama chispeó. En el instante en que el fuego lamió su piel, el olor a alcohol y carne quemada, el tormento fue total. La combustión de su cuerpo fue un infierno en la tierra, pero el ardor en su alma era peor. El dolor físico, insoportable, quemó no solo su carne, sino también las últimas capas de su identidad anterior. Cuando las llamas se extinguieron, el Jeffrey que había sido ya no existía. El despertar en el hospital fue un tormento silencioso. Los vendajes, un sudario que ocultaba la monstruosidad que se había forjado. Cuando los retiraron, el espejo reveló la obra. Piel blanquecina, sin cejas ni pestañas, una tez cadavérica. Pero lo que Jeff vio no fue desfiguración, sino perfección. La locura que había estado gestándose en su interior finalmente eclosionó. La inexpresividad de su nuevo rostro, la rigidez, la ausencia de cualquier emoción visible, se convirtió en el lienzo perfecto para su obra maestra final. En la soledad de su habitación, con un cuchillo de cocina, esculpió la sonrisa, una mueca permanente de alegría y terror. Cortó sus propios párpados, asegurándose de que nunca volvería a cerrar los ojos ante el mundo, ni ante las consecuencias de sus actos. La idea era simple, directa. Siempre sonreiré. Siempre veré. Sus padres, los primeros testigos de su renacimiento, fueron los primeros en caer. No hubo piedad, solo una fría eficiencia. Eran obstáculos, ruido en el silencio que Jeff anhelaba. La venganza no fue impulsiva. Fue una estrategia. Uno a uno, Jeff rastreó a los responsables de su renacimiento. Cada muerte era un eslabón en una cadena de autoafirmación. Kate, el más débil, el más fácil de quebrar, fue la prueba de concepto. Después, Randy, suplicando, humillándose, despertó en Jeff no el más mínimo remordimiento, sino una fría fascinación por el poder que ahora ejercía. La sudadera blanca, antes un símbolo de inocencia, se manchó una y otra vez con la sangre de aquellos que lo habían forjado. Las herramientas que usaba eran básicas, pero su inventiva para el tormento era sádica. Cada cadáver era una lección, una experimentación con los límites del miedo y el dolor humano. Finalmente, solo quedaba Troy. El arquitecto de su tormento, el último vestigio de su vida pasada. Jeff lo siguió hasta su casa, una danza macabra que culminaría en el acto final de su venganza. La llamada anónima a la policía, una distracción para asegurar su impunidad, fue el preludio de su entrada. La puerta entreabierta fue una invitación. Jeff empujó, Troy cayó, y la confrontación final comenzó. Te haré sufrir todo lo que me hiciste, multiplicado por 10, Jeff gruñó, la voz áspera por la locura y la excitación. La lucha fue brutal, visceral. Troy, desesperado, le propinó un golpe en el costado, un recordatorio de su mortalidad. Un crujido sordo. El dolor era intenso, pero Jeff, alimentado por su obsesión, se recuperó. Lo sujetó con una fuerza sobrenatural, sus dedos apretando los músculos del cuello de Troy hasta el límite del colapso. Acercó su rostro desfigurado al de Troy, el aliento fétido, los ojos sin párpados fijos en los suyos. ¿Ves esto? Esto es tu obra maestra. Tu maldita creación, le espetó, cada palabra un dardo de odio puro. Troy, en un último y desesperado intento de supervivencia, hundió sus dedos en la sonrisa recién tallada de Jeff, tirando con todas sus fuerzas. Un grito desgarrado escapó de Jeff, una mezcla de dolor físico y placer retorcido por la confirmación de su monstruosidad. Pero en lugar de dolor, una nueva ola de furia lo invadió, una oleada de poder macabro. Se inclinó, susurrando las palabras que se convertirían en su macabro legado, su sentencia. Mira, niño, Sleep. Le rebanó lentamente la garganta, con la precisión de un carnicero, escuchando cada burbujeo, cada último estertor ahogado, saboreando el final. Pero justo antes de que la vida abandonara el cuerpo de Troy, un disparo resonó. Troy, con sus últimas fuerzas, había logrado herir a Jeff con una pequeña pistola oculta, un disparo desesperado que le abrió un agujero en el hombro. La sangre manchó la sudadera blanca, un rastro carmesí que marcaba el final de su viaje. Te tuve una pizca de piedad y así me pagas, dijo Jeff, la burla tiñendo su voz, aunque un sudor frío le corría por la frente por la herida. Troy intentó otro disparo, pero el arma estaba vacía. La risa de Jeff llenó la habitación, una risa hueca y desquiciada, desprovista de alegría, un mero reflejo de su vacío. ¿Quién llora ahora? Se mozó, señalando los pantalones mojados de Troy. Te ofrecí piedad, pero el antiguo Jeff desapareció.
La capucha, antes una herramienta para ocultarse, ahora era un manto de triunfo. Se la quitó, revelando su rostro a la oscuridad. Asimismo, cuando Jeff volvió en sí, la sangre de Troy manchaba el suelo, espesa, coagulándose. La venganza había sido consumada. El último eslabón con su pasado había sido cortado. Pero en lugar de la satisfacción, una inmensa y desoladora vacuidad lo invadió. La furia que lo había impulsado, la oscuridad que lo había consumido, se desvaneció, dejando solo un vacío abrumador. ¿Qué seguía? La pregunta resonó en su mente, la primera señal de un pensamiento que no estaba conectado a su propósito de aniquilación. ¿Cuál era su propósito ahora que su venganza había terminado? La vida sin esa obsesión, sin ese fuego consumidor, se sentía insoportablemente vacía, una perpetua no vida de la que no podía escapar. Se miró en el reflejo de la televisión apagada, viendo su propia sonrisa tallada, los ojos desprovistos de párpados, una mueca vacía. Una risa seca se le escapó, luego se fue construyendo, aumentando en volumen, en intensidad, hasta convertirse en una carcajada histérica que llenó la habitación. Era una cacofonía de desesperación y la comprensión de su propia futilidad, el sonido de una mente que había visto la totalidad de su propio fracaso y lo encontraba hilarante en su nihilismo más puro. ¡Qué estúpido! Jadeó entre risas, la voz ronca, al borde del colapso. Todo, para esto. Para nada. Soy un chiste. Un maldito chiste andante. Se dobló sobre sí mismo, las lágrimas secas por la ausencia de párpados, los músculos de su cara contraídos en su sonrisa permanente. La risa escaló, se volvió aguda, maníaca, un chillido de desolación, un reconocimiento final de que la única victoria que había logrado era la de su propia aniquilación. En la quietud final de la casa ensangrentada, con el eco de su propia risa que se extinguía lentamente en un gemido de locura, y el amanecer asomándose por la ventana, el Jeff the Killer que el mundo había llegado a temer, finalmente encontró su propio go-to. Sleep. No hubo un último rugido, solo el siseo del acero. Días después, Liu Ops despertó del coma. Confundido, desorientado, su mente luchaba por reconciliarse con la realidad. Las noticias de la televisión se convirtieron en un eco macabro. Las imágenes de la escena del crimen en la fiesta, el cuerpo del padre del cumpleañero, los titulares sobre el asesino de la sonrisa, y luego, las fotografías. Las fotografías de Jeffrey, su hermano, el niño que una vez fue su sombra, ahora un monstruo. El horror y la incredulidad lo golpearon como una ola, más allá de la comprensión. Su hermano, un asesino. Y ahora, muerto. La recuperación de Liu fue lenta, marcada por el trauma y el duelo complejo. Pero de esa oscuridad surgió una determinación inquebrantable. Liu entendió que la historia de Jeff no era solo una tragedia, sino una advertencia clínica. Una advertencia sobre el impacto devastador del trauma no procesado, la negligencia, el bullying crónico y la incubación de trastornos de personalidad severos. Se dedicó a estudiar, a entender las complejidades de la mente, a buscar las grietas por donde la oscuridad podía infiltrarse y corroer un alma. Años después, el Dr. Liu Ops se convirtió en un renombrado psicólogo forense, trabajando incansablemente para intervenir en vidas al borde del abismo, para identificar los signos tempranos, para ofrecer la ayuda que su hermano Jeffrey nunca recibió, para evitar que otro Jeff the Killer naciera. Su vida se convirtió en un monumento silencioso a la memoria de un hermano perdido en la oscuridad, una búsqueda perpetua de la luz en los lugares más sombríos de la psique humana. Transmisión de emergencia. Código rojo 0XFF0. A quien reciba este mensaje, no vengan. No intenten rescatarme. No envíen otra misión. No permitan que esta nave regrese a la Tierra. El Kairos 7 ya no es una nave de investigación. Es un ataúd flotando en el vacío. Un ataúd lleno de muertos, que aún caminan. Soy el último superviviente. Mi nombre es Teniente Mark Galloway, ingeniero de sistemas de la expedición Kairos 7. Quiero que alguien sepa lo que pasó aquí antes de que la nave caiga en el olvido, antes de que yo mismo cambie. Porque ya puedo sentirlo en mi sangre. Ya puedo escuchar las voces en mi cabeza. Y no quiero ser como ellos. No quiero fingir. Todo comenzó con una simple roca. Una muestra más del polvo marciano que llevábamos años estudiando. Uno de los nuestros, el Dr. Isaac Raines, se encargó de recolectar los minerales durante la expedición en la superficie de Marte. No sabíamos que algo venía con él. Algo que no pertenecía a ningún registro biológico conocido. Algo que había estado esperando. Raines dejó la muestra en su laboratorio, y unas horas después, algo salió de ella. Una araña. Pequeña. Frágil.
negra como el vacío. Se escabulló en la nave, se arrastró por los ductos de ventilación hasta encontrar su objetivo, el propio Rhaenys. Esa noche, mientras dormía, sintió una picadura en el tobillo. Despertó sobresaltado. Vio la cosa moviéndose sobre sus sábanas. La aplastó con la bota sin pensarlo. No le dio importancia. Porque no sintió nada en ese momento. Porque el verdadero terror toma su tiempo en arraigarse. El primer síntoma fue el hambre. Rhaenys empezó a comer más de lo normal. Mucho más. Los demás bromeaban con que estaba tratando de recuperar calorías después de la misión. Pero algo en su mirada, algo en la manera en que masticaba lentamente, en cómo saboreaba cada bocado, me puso los pelos de punta. 2 días después, empezó a cambiar. Se veía más pálido. Como si su piel hubiera perdido todo color. Se movía más despacio, pero con una precisión antinatural. Y entonces, comenzaron los accidentes. El primero fue la doctora Liang Wu. La encontraron en el pasillo C, muerta. Su cuello estaba desgarrado. Parecía el ataque de un animal salvaje. Pero las cámaras de seguridad no mostraban nada. Nadie había entrado ni salido de ese pasillo en horas. Los reportes decían que Rhaenys había sido el último en verla con vida. Pero Rhaenys estaba en la sala de conferencias, conversando con el capitán Edwards en el mismo momento en que ocurrió la muerte. O eso creíamos. Luego fue el capitán. Desapareció en plena cena. 1 minuto estaba sentado con nosotros. Al siguiente, su asiento estaba vacío. Lo buscamos por toda la nave, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. Hasta que encontramos la sangre. Un rastro que llevaba a uno de los compartimentos de mantenimiento. Cuando abrimos la puerta, lo vimos. El capitán no estaba solo. Rhaenys estaba con él. O algo que se parecía a Rhaenys. Porque la cosa que teníamos delante ya no era humana. Su piel parecía derretida, translúcida, como si algo estuviera mutando dentro de ella. Y estaba comiéndose al capitán Edwards. Mordisco por mordisco. Lento. Metódico. Pero lo más aterrador no fue eso. Lo peor fue su mirada. Porque cuando nos vio, sonrió. Y nos saludó como si nada. Como si fuera uno de nosotros. Como si no estuviera devorando a un amigo. Para cuando comprendimos lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. La infección no mataba a las personas. Las mantenía funcionales. Les permitía fingir. Fingir que aún eran humanos. Fingir que aún eran nuestros amigos. Se movían por la nave con normalidad. Seguían con sus tareas. Mantenían conversaciones. Pero no eran ellos. Solo estaban esperando. Esperando a que nos confiáramos. Esperando la oportunidad para convertirnos en uno de ellos. No sabíamos quién estaba infectado y quién no. Hasta que éramos la cena de alguien más. Ahora, solo quedo yo. El último. Los vi comerse al resto de la tripulación. Uno por uno. Y cuando ya no quedó nadie más, empezaron a actuar como si nada hubiera pasado. Aún se sientan en la sala de conferencias, revisando datos de una misión que ya no existe. Aún hacen ejercicio en la zona de gravedad artificial, como si tuvieran que mantener en forma unos cuerpos que ya están muertos. Aún ríen. Aún me llaman por mi nombre. Aún me invitan a cenar. A veces olvido que ya no son humanos. Hasta que los veo mirándome fijamente cuando creen que no los veo. Hasta que noto que su piel sigue derritiéndose poco a poco. Hasta que recuerdo que tarde o temprano vendrán por mí. Por eso envío esta transmisión. Para advertirles. Para asegurarme de que nadie más caiga en su trampa. Yo también estoy infectado. Ya lo siento dentro de mí. Ya escucho las voces diciéndome que es cuestión de tiempo. Que pronto seré como ellos. Que pronto no importará. Pero yo no quiero eso. Prefiero morir siendo humano a vivir como una sombra de lo que fui. Por eso he bloqueado los sistemas de navegación. Por eso he sellado todos los compartimentos de la nave. Por eso, cuando termine este mensaje, abriré la esclusa de aire. No quiero ser uno de ellos. No quiero fingir. Si reciben esto, destruyan el Kairos 7. No vengan. No traten de recuperar la nave. No traten de recuperar los cuerpos. Porque ellos aún caminan. Y ellos aún esperan. Y si alguien abre esas puertas, ellos sonreirán. Les darán la bienvenida. Y nunca sabrán que ya están muertos. La constante del adiós. Desde niña,
Siempre me fascinó la idea de viajar en el tiempo. Tal vez fue por todas las historias que leía o las películas que veía, pero en el fondo, sabía que había algo en el tiempo que aún no comprendíamos del todo. Mi nombre es Elena Grayson, y a los 17 años, accidentalmente descubrí la manera de hacerlo. Fue un golpe de suerte, realmente. Desde pequeña, mi padre, un ingeniero obsesionado con la física teórica, tenía en su estudio decenas de notas sobre teorías del tiempo y anomalías cuánticas. Muchas noches lo escuchaba hablar sobre la vibración de la realidad y la constante de la paradoja. No entendía mucho, pero me fascinaba escucharlo. Pero entonces, él murió. De un momento a otro, el hombre que más admiraba en el mundo simplemente dejó de existir. Años después, mientras limpiaba su antiguo taller tras su muerte, encontré algo oculto detrás de una pared falsa, una máquina extraña, con cables enredados, luces tenues y un reloj de esfera digital en el centro. Entre sus notas, había ecuaciones y diagramas que sugerían que aquella máquina podía alterar el flujo temporal de un solo objeto, una persona. El tiempo no es una línea, sino un mar con olas de distinta intensidad, decían sus escritos. Si podemos calibrar la frecuencia correcta, podemos sumergirnos en él como buceadores en aguas desconocidas. Me tomó meses descifrar sus cálculos, ajustar los parámetros y reunir el valor suficiente para probarlo. Pero cuando llegó el momento, no sentí miedo. Si la máquina fallaba y me mataba, ¿qué importaba? Mi padre ya no estaba, y con él, había muerto una parte de mí. Si aquel artefacto me destrozaba o me desintegraba, que así fuera. Era un riesgo que estaba dispuesta a tomar. En cierto modo, tal vez hasta lo deseaba. Así que no dudé. Ajusté las coordenadas de tiempo para retroceder exactamente 10 minutos y pulsé el interruptor. La habitación tembló. Un zumbido llenó el aire. Mi piel hormigueó como si una corriente invisible pasara a través de mí. Y cuando abrí los ojos, estaba allí, de pie en la misma habitación, pero 10 minutos en el pasado. El impacto fue tan fuerte que me senté en el suelo, con la cabeza dándome vueltas. Pero lo había logrado. Y entonces comenzaron los viajes tontos y sin consecuencias. Al principio, hacía cosas pequeñas, colarme en la cocina y robarme un postre antes de que mi madre lo sirviera, ver películas recién estrenadas antes que nadie, aprobar exámenes con respuestas que ya conocía. Con cada viaje, me volvía más atrevida. Empecé a jugar bromas a mis profesores, corregir momentos incómodos en conversaciones y hasta manipular eventos para quedar como una heroína ante mis amigos. El día que realmente entendí el potencial de la máquina, me metí a una tienda de ropa cara, compré todo lo que quise, luego volví en el tiempo y nunca hice la compra, pero aún tenía la ropa. Fue ahí cuando comprendí. Cualquier cosa que ocurriera en la línea de tiempo alternativa desaparecía cuando viajaba atrás, pero si un objeto ya estaba en mi posesión, no se desvanecía. Con ese conocimiento, decidí hacer lo obvio, la lotería. Averigüé los números ganadores y viajé al pasado para comprarlos. Gané millones. Después, decidí usar mi conocimiento del futuro para entrar en la universidad de mis sueños. Alteré mi propio expediente académico, cambié respuestas en exámenes antes de que siquiera los tomara, todo fue perfecto. O eso creía. Clara Smith era mi mejor amiga. Mi primer amor, aunque nunca se lo dije. Nos conocimos cuando teníamos 6 años. Ella era la única persona que me entendía realmente. Mientras los otros niños jugaban al fútbol o se burlaban de los nerds, Clara se sentaba conmigo bajo un viejo roble y hablábamos de todo. El universo, los sueños, los miedos. Era la persona con la que me sentía más viva. Siempre supe que la amaba, pero el mundo no era un lugar amable para sentimientos como los míos. Nuestra ciudad era pequeña y llena de ojos que juzgaban. Sabía que si decía en voz alta lo que sentía, todo cambiaría, y no estaba lista para perderla. Así que me convencí de que la amistad era suficiente.
que podía quedarme a su lado con el amor escondido entre sonrisas y roces fugaces de manos que nadie más debía notar. Recuerdo la primera vez que vi su sonrisa después de haber llorado por una tontería infantil. Me prometí a mí misma que haría cualquier cosa por protegerla. No podía fallarle. Pero el 14 de septiembre, Clara murió en un accidente de tráfico. Un auto fuera de control la atropelló mientras cruzaba la calle después de clases. La imagen de su cuerpo en el pavimento, la sangre extendiéndose a su alrededor, me quedó grabada. La primera vez que sucedió, me quedé devastada, pero pensé, puedo arreglarlo. Puedo retroceder y evitarlo. Viajé de nuevo al pasado. Esta vez, convencí a Clara de no salir de casa ese día. Funcionó. No murió en el accidente. Pero al día siguiente, cayó por las escaleras de su casa y se desnucó. Viajé de nuevo. Modifiqué el pasado una y otra vez. Cada vez que evitaba su muerte, algo más la mataba. Una enfermedad repentina. Un incendio. Un asalto. Un aneurisma. Siempre, de una manera u otra, moría el 14 de septiembre. La cuarta vez, pensé que lo había logrado. La llevé conmigo a otro estado, muy lejos de su casa, su escuela, todo lo que conocíamos. Pasamos el día en un hotel, viendo películas, comiendo comida chatarra, riéndonos. Fue uno de los días más felices de mi vida. A las 7:12 de la tarde, Clara dejó de respirar. No había ninguna razón. Ninguna enfermedad previa, ningún golpe, nada. Simplemente se detuvo su corazón. Fue entonces cuando entendí que no importaba cuánto lo intentara, ella estaba destinada a morir. Y yo no podía aceptarlo. Me senté junto a su cuerpo, con los ojos llenos de lágrimas y la mente en llamas. Otra persona que amaba se había ido. Otra persona a la que no pude salvar. Primero mi padre, ahora Clara. ¿Cuánto más tenía que arrebatarme el destino? ¿Cuánto más me iba a castigar el tiempo por querer desafiarlo? No podía perder a nadie más. No otra vez. Después de incontables intentos, después de miles de días revividos y miles de posibilidades exploradas, la muerte de Clara seguía siendo la única constante. No importaba cuánto viajara en el tiempo, cuántas decisiones alterara, cuántas veces la alejara del peligro. La muerte la encontraba de formas inesperadas, crueles, inevitables. Era un muro infranqueable que el universo no me permitía atravesar. Los primeros intentos me llenaban de furia. Me negaba a aceptar que esto no tenía solución. Si la humanidad había logrado desentrañar los secretos del tiempo, si yo había sido capaz de burlar la línea temporal misma, ¿por qué no podía salvar a una sola persona? ¿Por qué el universo se aferraba tanto a arrebatarme a la única persona que amaba? Intenté huir con ella a otro país, intenté mantenerla despierta toda la noche, intenté encerrarla en una habitación acolchonada, intenté drogarla con sedantes para que se quedara dormida y no hiciera nada peligroso. Todo falló. Una vez, incluso intenté decirle la verdad. Le conté todo, la máquina, los viajes en el tiempo, la muerte inevitable que la perseguía. Se rió. Me llamó loca. Luego, esa misma noche, se atragantó con su propia risa y murió ahogada en su cama. Con cada intento fallido, mi cordura se quebraba un poco más. Cada línea temporal se sentía como una fractura más en mi alma, como si estuviera atrapada en una pintura de espejos rotos donde cada reflejo me mostraba un error distinto pero el mismo resultado. Ya no dormía. Ya no comía. Ya no vivía. Solo viajaba y viajaba y viajaba. Hasta que ocurrió algo nuevo. Aquella noche, tras otro intento fallido, me derrumbé en la mesa de la cocina. No podía más. Mi madre entró en silencio y se sentó a mi lado. No preguntó qué me pasaba, como si ya lo supiera. Solo me miró con esa expresión tranquila que siempre había tenido. «Mamá», murmuré, con la voz rota. «¿Alguna vez tuviste que dejar ir al amor de tu vida?» Su rostro se suavizó y me acarició el cabello. «Sí,
Elena. Y es lo más difícil que alguien puede hacer. Bajé la mirada, sintiéndome de nuevo como una niña perdida en la inmensidad del dolor. No sé cómo hacerlo. No sé cómo olvidarla. Mi madre me tomó de las manos y apretó con calidez. No tienes que olvidarla, hija. No se olvida a quienes amamos. Se recuerda lo mejor de ellos, los momentos felices, las risas, los abrazos. El amor no desaparece cuando alguien se va. Se transforma en lo que nos hace seguir adelante. Sentí que mi pecho se oprimía. Era la primera vez en tanto tiempo que alguien me hablaba sin que el tiempo interfiriera. Era real. Era presente. Era mi madre, y yo era su hija. Elena, escúchame bien. Su mirada se volvió intensa. No quiero que dejes al amor de tu vida por lo que el mundo piense. Siempre he sabido que amas a Clara, y eso está bien. Siempre te amaré tal como eres. Pero ahora, tienes que aprender a dejarla ir. No porque no la ames, sino porque ella querría verte vivir, no consumirte en su ausencia. Mis labios temblaron. No pude contenerme más. Rompí en llanto y me lancé a sus brazos. Todo el dolor, toda la angustia, todo el miedo, lo dejé salir en aquel abrazo. Y en ese instante, supe lo que debía hacer. Viajé en el tiempo una última vez. Pero no para salvarla. Esta vez, fui para tener el mejor día de mi vida con ella. Nos escapamos al viejo parque donde solíamos hablar de nuestras vidas cuando éramos niñas. Caminamos por el sendero de árboles enrojecidos por el otoño, sintiendo la brisa fría sobre nuestras mejillas. Clara me miraba con sus ojos brillantes, ajena a todo el dolor que yo llevaba dentro. Nos sentamos en un café, pidiendo chocolate caliente, riendo como si el mundo no fuera a arrebatárnoslo todo en cuestión de horas. La observé como nunca antes, memorizando cada detalle, su risa, su manera de jugar con la cuchara, la forma en que me miraba cuando creía que no la veía. Cuando el sol comenzó a ocultarse, nos detuvimos bajo el viejo roble donde una vez nos prometimos que estaríamos juntas para siempre. Me acerqué a ella, tomé su rostro entre mis manos y, con el alma rota, le susurré, «Te amo, Clara». Sus labios se curvaron en una sonrisa dulce, sus ojos se llenaron de ternura. «Yo también te amo, Elena». La besé, por primera y última vez. Nos quedamos abrazadas, disfrutando de los últimos minutos que nos quedaban. Cuando el reloj marcó las 7:12 de la tarde, el destino cumplió su promesa. La solté, la dejé ir. Cuando todo terminó, regresé a mi habitación. Miré la máquina. Ya no la necesitaba. Apagué su interruptor por última vez. No volví a viajar en el tiempo. No volví a intentar desafiar al destino. No volví a intentar salvarla. Pero cada 14 de septiembre, me siento bajo el viejo roble donde solíamos hablar cuando éramos niñas, y le susurro al viento. «Te amo, Clara. Siempre te amaré». Y, por un instante, me gusta imaginar que, en algún rincón del tiempo, ella me escucha y sonríe.